han pedido que les recuerde que esta semana más tardar le reciben sus cebollas. Pero han llevado unas cebollitas así, unas cositas que parecen puerros, o sea, sí, no, búsquense unas cebollonas que parezcan melones así, para que les salgan buenas raíces. Y por otro lado, para los que están solicitando exoneración, yo ya tengo que enviar eso para el sede, entonces hasta mañana vamos a recibir sus notas de solicitud de exoneración para que no vayan a tener traslape o lo que sea por lo que quieren ustedes exonerarse. A lo mejor es para irse a sentar ahí al jardín que decíamos, pero bueno, ahí ustedes sabrán qué hacen con ese tiempo. Ok, bien, vamos a terminar de ver entonces todo esto. Voy a quitar esa cosa que parece neurona toda telarañita. Entonces, ya tenemos claro cómo están las células que van a entrar en el proceso meiótico. Esto es, son células que se han estado dividiendo mitóticamente, cierran su ciclo celular, pasan por la G1, pasan por la S, la G2, pasan por su proceso mitótico y ahora van a empezar su proceso meiótico. Vamos a ver despuesito cómo se controla esa entrada a meiosis para que no sigan en mitosis. Pero entonces, en principio vamos a decir que las células estas, la gametogénesis, o sea, la formación de espermatozoos y de óvulos, por supuesto se va a dar en las gónadas. Pero estas células no se originan allí, se van a originar en el saco vitelino. Vamos a ver más adelante qué es ese saco vitelino, que es una estructura embrionaria. Y allí se van a originar esas células y van a migrar así ameboidemente, por movimientos ameboides, van a migrar hasta las gónadas que se van a ir formando a partir de la 7ª semana del desarrollo del embrión. Vamos a ver después todos esa cronología, porque sí es importante que sepamos en qué momento se está originando cada una de las estructuras. Pues bien, ya sabemos y tenemos clarísimo qué es eso de la reducción cromosomal. Estamos claros que no es el hecho que se reduzca a la mitad la cantidad de los cromosomas, eso no es la reducción cromosomal. La reducción cromosomal es el hecho de separar las calidades genéticas de los progenitores. Por eso es que nos convertimos en N. Recuerdan que habíamos dicho que la N corresponde al número de progenitores que tenemos. Si tenemos una madre y tenemos un padre. Por eso decíamos que éramos 2N. Pero entonces, la reducción cromosomal es el momento en el que nos convertimos en N. ¿Y qué es esa conversión a N? Separar el material genético del padre del material genético de la madre y entonces somos N. Y este paso de 2N a N, eso es la reducción cromosomal. No es esta 2C que teníamos aquí, que se convierte en 4C después de la fase S, porque en la fase S se duplica, y esto que se convierta en C, eso no es la reducción cromosomal, sino que este paso de N, de 2N a N. Bien, entonces, después le voy a dedicar todo el tiempo del mundo a esta espermatogénesis. Pero en la ovogénesis, o sea, la formación del ovocito, decíamos, hay una diferencia importante en la espermatogénesis. La espermatogénesis va a dar inicio en la pubertad de este niño, en el momento en el cual empieza a aparecer la testosterona. Más adelantito vamos a hablar de todas las hormonas.
Pero entonces la testosterona es fundamental para que se dé la espermatogénesis y esa va a aparecer hasta la pubertad y por eso es que hasta la pubertad empieza la espermatogénesis. Pero en el caso de las hembras, en el caso de las mujeres, la meiosis empieza incluso antes de que nazca la niña. O sea, alrededor del 6º mes del desarrollo embrionario, ya estas células empieza el proceso meiótico y les decía que estas células, en la meiosis, se van a detener allí en diplotene y allí se van a quedar trabados estos oocitos en diplotene. Y así se van a quedar trabados hasta que nazca la niña, durante toda la infancia de la niña, durante toda la pubertad de esa niña, durante toda la vida sexual de esta mujer, incluso más allá de la vida sexual de capacidad reproductiva de esta mujer, aún se van a ir muriendo estos oocitos. O sea, durante toda la vida de esta mujer se van muriendo todos esos oocitos que aparecieron desde antes de que naciera, trabados en diplotene. En el momento que va a ocurrir la ovulación, algunos de estos, y de hecho en el caso de nosotros, uno, porque nosotros solo ovulamos uno y excepcionalmente 2 o más, se destraba de diplotene, termina su primera división meiótica, inicia su segunda división meiótica y se vuelve a trabar en metafase, pero en metafase 2. Y así en metafase 2 es como es ovulado. ¿Sí? Bien, entonces, veamos qué está pasando con el folículo mientras ocurre esta ovulación. Ya habíamos visto esta estructura general del ovario. Aquí están todas las etapas del desarrollo folicular, porque vamos a ver que el desarrollo folicular, por supuesto, está asociado al desarrollo del ovocito, pero son estructuras distintas. Entonces, aquí tenemos a estos folículos primordiales. Ahorita vamos a ver en qué consisten. El folículo primario, el folículo secundario que se está desarrollando, y este ovocito sigue trabado en diplotene, ¿sí? Hasta el momento que va a ocurrir la ovulación, se destraba de diplotene, termina su primera división meiótica, y como resultado de la primera división meiótica tenemos 2 células. Una va a ser el primer cuerpo polar y el otro el ovocito, ¿sí? Los dos trabados en metafase 2. Entonces, este ovocito ahí se va a ir a meter a las trompas de falopio. Ahorita vamos a ver cómo es que hace para meterse ahí a las trompas de falopio. Y todas las estructuras estas del folículo que se quedan en el ovario, aquí van a formar un sistema glandular que va a ser el cuerpo amarillo, que va a secretar hormonas muy importantes que vamos a ver hoy. Luego, el cuerpo albicans o cuerpo blanco que había comentado, que nos sirve para determinar edades en hembras. Esto finalmente desaparece y queda una ínfima cicatriz por allí. Entonces, esto esquemáticamente, habíamos visto cómo es ya la víscera tal cual. Estos son cortes de ovarios humanos. Aquí podemos ver estos folículos. Aquí tenemos este foliculón acá en el desarrollo. Aquí tenemos estos folículos aquí. Estas prominencias que se ven aquí son esos folículos. Aquí tenemos ese folículo ya próximo a la ovulación. Aquí ya ocurrió la ovulación y tenemos este cuerpo amarillo. Esto que tenemos acá es este cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, como que quieran llamarle. Ahorita vamos a ver las funciones que eso tiene. Entonces, si vemos el corte de un ovario, aquí lo estamos viendo la pieza por fuera entera. Esto es ya lo que vemos en el microscopio. Aquí vemos
distintos grados de desarrollo folicular. Todo esto que está, que dice F allí, estos son folículos secundarios o folículos de Graft. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Y luego aquí tenemos esta médula del ovario. Y entonces, este es ese ovario con todas sus estructuras. Si vemos aquí el mesoovario, ese mesoovario es el tejido conectivo que agarra el ovario a la parte mesentérica. O sea, el mesenterio es una membrana que nos detiene todas las vísceras. Y esos van a decir, ay, gracias al mesenterio, vayan corriendo ustedes, les llegarían los intestinos hasta acá, si no fuera por el mesenterio que nos mantiene todo así. Pues entonces, aquí tenemos nosotros este tejido conectivo que agarra ese ovario para que esté allí en su lugar. Luego los folículos primordiales. Los folículos primordiales son, este es el ovocito, esto que está acá. Y hay una sola capa de células rodeando al ovocito. ¿Cómo dijimos que estaba este ovocito allí? Desde que esta niña todavía era feto, a los 6 meses, esto ya está trabado allí en diploteno. Y entonces los folículos a los cuales les vamos a llamar estos folículos primordiales, tienen unas células cuboides, así en forma de cubitos, aquí rodeando el ovocito. Este es el ovocito. Aquí están un poco más alargadas, aquí están cuboides, pero entonces ese es esos folículos primordiales. Luego, estos folículos primarios, y esto por cuestiones de traducción, ahí van a ver ustedes que en alguna bibliografía no hacen ninguna diferencia entre primordiales y primarios, o en algunos lados a los primarios, a los primordiales les llaman primarios, eso por cuestiones de traducción. Pero entonces vamos a establecer un parámetro para que todos nos entendamos. Los primordiales son esos que tienen una sola capa. Estos folículos primarios son aquellos que una vez empieza a actuar la hormona folículo estimulante, ¿sí? Su nombre nos dice qué va a hacer esa hormona, folículo estimulante, va a hacer que estas células empiecen a dividirse mitóticamente. Estas células se van a dividir mitóticamente y entonces el folículo va a empezar a crecer, ¿sí? Este folículo va a empezar a crecer y una vez crezca vaya creciendo este folículo, a eso le vamos a llamar folículos primarios. Una vez aparece el antro folicular, que es este espacio que se va a ir formando dentro del folículo, que si vemos nosotros en el esquema, cómo estábamos esquemáticamente, una vez empieza a formarse este espacio aquí, a eso, este espacio es el antro. Esto veámoslo siempre tridimensionalmente, ¿sí? Esto es una esfera. Esto es una esfera, es redondo, y el ovocito, aquí, es una pelotita en el fondo de esta esfera, pero esto es una esfera. Y tiene un espacio allá adentro, que ese espacio es el antro folicular, que por supuesto está lleno de líquido folicular o fluido folicular, que va a ser bien importante. Ahorita vamos a ver por qué nos resulta importante ese líquido folicular. Pues entonces, estos folículos van creciendo a consecuencia de la folículo estimulante. Siguen creciendo, les aparece el antro, y entonces esos ya son folículos secundarios. Y siguen creciendo hasta formar el folículo de Graft. Este folículo de Graft es el folículo próximo a romperse, que vamos a ver qué es lo que hace que se rompa. Próximo a romperse, y en el momento que se rompe este folículo, pues entonces ocurre la ovulación. Pero aquí, para que esto se rompa, ya intervienen otras hormonas que vamos a ver hoy despacito. Bien, pues entonces, aquí tenemos estos folículos.
Y ahora regresemos al ovocito, porque todo esto está pasando simultáneamente. Tenemos acá, estos son los ovocitos. Aquí estamos viendo un espacio vacío, pero con toda la imaginación que ustedes... Ahí estaba el ovocito. Lo que pasa es que cuando hacemos los cortes estos, cuando pasa la cuchilla, como esto es una esfera y esta célula es redonda, se las pasa llevando. Pero allí estaba el ovocito. Pero entonces, aquí vamos a ver otra estructura rodeando al ovocito. Estamos claros que el ovocito es una célula, con su membrana celular clásica, esa de bicapa y toda la cosa. Pero va a haber otra capa aquí que es muy importante, que es la zona pelúcida. La zona pelúcida es una capa de proteínas que rodea al ovocito y se va a quedar rodeando al ovocito hasta el momento de la ovulación. Y vamos a ver la importancia que tiene esa zona pelúcida. Pues entonces, a consecuencia de esta folículo estimulante, este folículo está creciendo. Todas estas son esas células que en principio era una sola capa. Pues entonces esto va creciendo y a esto le vamos a llamar la granulosa. ¿Y por qué le llamamos granulosa? Porque al verlo en el microscopio todas esas células se ven llenas de granulitos y entonces esto es la capa granulosa. Entonces, esto sigue creciendo aquí, que no tengo nada señalado. Bueno, el antro. Aquí está el antro, que esto va a seguir creciendo. Aquí está la zona pelúcida, que se ve esta capita aquí todavía un poquito más gruesa que el resto. Tenemos aquí el ovocito trabado en diplotene. ¿De qué fase de la meiosis es diplotene? En profase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el núcleo todavía está definido, tiene su membrana. Entonces, pero aquí ya se ven cromosomas y se ve toda la cosa. Bien. Entonces, esto es ya el folículo de Graft. Este folículo de Graft tiene acá su capa granulosa, que es esta de acá. El antro folicular. Aquí hay otra capa de células similares a la granulosa, que a eso le vamos a llamar el cúmulus, así de acúmulo, cúmulus oophorus. De ófurus es de huevo, ¿sí? Óforo es el huevo. Entonces esto es el cúmulus oophorus, estas células que están aquí a la par, que cuando ocurre la ovulación, estas células acompañan al ovocito y esa es la corona radiada. O sea, cuando sale el ovocito, va acompañado, veamos si algo se veía en este esquema acá, así. Aquí va acompañado de todas estas células aquí alrededor. Igual en este otro esquema aquí va acompañado de todas estas células aquí alrededor, que serían de aquí sería ese cúmulus oophorus, que se convierte en corona radiada, y esa corona radiada la tienen que atravesar los espermatozoos. Y miren qué buena onda. Todos los espermatozoos que empiezan a secretar enzimas para romper esa corona radiada, esos espermatozoos pierden la capacidad de fecundar. Entonces, secretan las hormonas para romper esa capa, aunque ellos no vayan a ser los que vayan a fecundar. Eso es solidaridad, para que ustedes entiendan. En los machos eso hay solidaridad toda la vida. Entonces, este cúmulus oophorus, les digo, va a acompañar a este ovocito. Ahora, si ven ustedes acá, aquí hay una capa que es la que les estoy diciendo, que es la capa de la granulosa. Ahora, ven ustedes aquí otras células así más alargaditas, aquí pegado a la granulosa. Esas son las tecas, ¿sí? Esas tecas
son bien importantes y vamos a ver ahorita cómo funcionan todas estas cosas desde el punto de vista hormonal, que tenemos que tener bien metidas las hormonas en la cabeza. Y por supuesto, todo el resto del tejido ovárico, a eso es a lo que le llamamos el estroma ovárico, ¿sí? Entonces, tenemos este estroma ovárico, que es todo este tejido del ovario. Y si ven ustedes acá, ahorita lo voy a sacar como observación, después vamos a ver por qué. Todos los folículos en principio, los folículos primarios y los folículos primordiales se están desarrollando aquí en la corteza del ovario, en la pura orillita. Ya después, ni modo, por el tamañote, se van ubicando dentro del estroma ovárico, dentro de la parte medular del ovario, pero en realidad este desarrollo de los folículos y la ubicación de todos los ovocitos con su foliculito está en la corteza del ovario, ¿sí? Entonces, allí es en donde vamos a encontrar estos folículos en proceso de desarrollo. Bien, entonces, ya vimos cómo ha evolucionado este folículo, mientras el ovocito, bien, gracias, ¿sí? Él todavía no va a hacer absolutamente nada hasta que se desarrolle completamente este folículo. Bien, una vez se rompe ese folículo, que era lo que decíamos aquí hace un momento, se rompe el folículo, se quedan los restos del folículo, o sea, el ovocito ya se fue para las trompas de falopio. Si encuentra espermatozoos, pues Dios los tenga en su gloria, ahí están. Pero esto, para mientras, todos los pedazos estos de folículo se quedan allí, y eso va a formar el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que es esto que tenemos acá. Pero miren el tamañón que resulta este cuerpo amarillo. Incluso lo veíamos en el corte del ovario. Esto es significativo, la proporción de ese cuerpo amarillo en relación al resto del ovario. Entonces, ese va a cumplir funciones hormonales que le vamos a poner poco en un momentito. Pues entonces, aquí ocurre la ovulación, pero algo bien importante. Miren, este antro folicular, les decía, está lleno de líquido folicular. Y ese líquido folicular es importante porque va a cumplir una función. Ahorita lo estamos viendo esquemáticamente, después lo vamos a ver ya en fotografías. Cumple una función, vamos a decirle, hidráulica bien importante. Porque el ovario no está enchufado a las trompas de falopio, sino que está separado. Entonces, vamos a hacer de cuenta que mi brazo es la trompa de falopio y aquí están los ovarios. Los ovarios están separados. En el momento que va a ocurrir la ovulación, hay un músculo, ahorita vamos a ver la anatomía del útero más adelantito. Este músculo jala el ovario para acercarlo a la trompa. Por eso hay algunas personas que son un tanto sensibles en el momento de la ovulación, con algunos cólicos, porque esto está jalando el ovario, lo acerca a la trompa y este líquido empuja, escupe, ¿sí?, al ovocito, y eso tiene que caer en la trompa. Y esto es importante porque, como les digo, esto no está enchufado para asegurar que el ovocito caiga en las trompas. Por eso es que, pues no es lo normal, pero claro que se dan los desarrollos embrionarios extrauterinos a nivel de intestinos, a nivel en donde ocurrió la ovulación, pero el ovocito no se fue hacia las trompas. Es fecundado afuera, porque vamos a ver más adelantito el proceso de la fecundación, y se puede ir a implantar en cualquier parte del mesenterio.
en cualquier parte de la cavidad. Pues entonces, de la cavidad abdominal, ¿verdad? Pues entonces aquí estamos viendo esquemáticamente esa ovulación. Esto es una fotografía de la ovulación. Ahora encuentren el ovocito ahí. ¿Saben, verdad? Aquí lindo en el esquema, aquí ve el ovocito. Pero, nanay, o sea, eso sale eso con todo el fluido folicular y echándole la bendición que se vaya persinado para que eso caiga, se vaya dentro de la trompa de Falopio, ¿sí? Bien. Pues entonces, una cuestión importante es, una vez ocurre este rompimiento del folículo, va a quedar una ínfima hemorragia allí, porque se rompió ese folículo, se rompió tejido y queda esta ínfima hemorragia allí. Aquí estamos viendo este estigma, son estos pedazos de folículo que se evaginaron en el momento de la ovulación. Bien. Y luego, esto es otra vista del cuerpo lúteo, pero vean el tamaño que tiene ese cuerpo lúteo. Las células, ya si hacemos un corte del cuerpo lúteo, vamos a ver estas células luteínicas ahí. Que estas células luteínicas, una cuestión importante es que secretan la progesterona. Bien, entonces veamos esto. Les estoy diciendo que el ovario está separado de las trompas de Falopio. Vean cómo es la estructura de las trompas de Falopio, ¿sí? Esto en forma esquemática, aquí estamos viendo un corte de la trompa de Falopio. Si ven ustedes todos esos filamentos que tiene adentro esta trompa de Falopio, esto acá, eso constantemente está empujando hacia el útero, ¿sí? De tal suerte que el ovocito, una vez es ovulado y cae aquí, en la ampolla, estos filamentos van a estar empujando al ovocito hacia el útero. Y eso es muy importante porque una vez ocurre la fecundación, a la semana empieza a formarse la placenta. Si esto no ha tenido la actividad adecuada para empujar al ovocito, que en este caso ya ocurrió la fecundación, vamos a ver más adelantito por qué tiene que ocurrir por acá. Si se tarda más de una semana en llegar al útero, va a empezar a formarse la placenta en las trompas de Falopio y entonces allí vamos a tener una implantación ectópica tubaria, así se le llama, ectópica porque es fuera del útero, tubaria porque es en las trompas de Falopio y eso obliga a un aborto. Ya, y no solo obliga al aborto, sino que a cortar el pedazo de trompa porque empezó a formarse ahí la placenta y eso ya no funciona. Entonces, entendemos por qué cuando como método anticonceptivo se escoge el cortar las trompas, pues eso tiene su razón de ser, ¿verdad? Porque todo esto se va a llenar de esperma, van a ir los espermas por acá y aquí está mochado, pero los ovarios siguen funcionando normalmente y toda la cosa, ¿sí? Pero entonces, como dicen que el cielo es de los arrepentidos, aquí no vale arrepentimiento, porque eso no se puede enchufar otra vez, ¿sí? Porque aquí cualquier cierre que quiera hacer, queda una cicatriz, que eso va a impedir que el ovocito pueda moverse, o sea, ya fecundado, y el riesgo de que haya implantaciones ectópicas tubarias es enormísimo, ¿sí? Entonces, ningún ginecólogo les va a decir, ay, yo te hago el chapuz. Aquí no se puede. Bien, entonces, aquí tenemos ese corte con todas sus estructuras. No nos vamos a meter a la histología tal cual de esto, pero sí que tengamos claro lo importante que es esta estructura que tenemos
cómo es la trompa y debe de funcionar adecuadamente. Bien, con respecto ya al útero. Este útero, vamos a encontrar 3 capas. El perimetrio, que es esta parte extrema externa, es el perimetrio. El miometrio, que es esta porción muscular. ¿Sí? Que, miren ustedes qué importante y qué calidades más excepcionales tiene el músculo del útero. ¿Qué músculo se estira de esta manera como se estira este músculo? Vean, una cosa así, de este tamaño, siendo, o sea, el puño de la respectiva dueña, más o menos ese es el tamaño de su útero. Y miren, durante el embarazo llega a ser una cosa de este tamaño. Ya ni les digo cuando salga el niño, vamos a ver eso durante el parto. Bien, y por otro lado tenemos acá el endometrio, que a ese le vamos a poner mucha atención porque es la parte en donde va a ocurrir la implantación. Entonces, respecto al músculo, tenemos aquí el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Luego tenemos acá la cervix que conecta ya acá con la cavidad vaginal. Y si vemos cómo están aquí los ovarios, vemos, como les decía, no están enchufados a las trompas de falopio. Por lo tanto, cuando ocurre la ovulación, tiene que escupirlo para que esto se venga para acá. ¿Sí? Ahora, si vemos nosotros esto aquí, este es un esquema plano del útero. El útero, por supuesto, no es así de plano, sino que esto está echado sobre la vejiga, ¿sí? Entonces, si bien veíamos aquí como conducto directo entre la vagina, el cuello uterino y ya la cavidad uterina, aquí vemos que hay un ángulo que esto es relativamente importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la posición durante el acto sexual, va a favorecerse o desfavorecerse la fecundación, ¿sí? Pongamos aquí este esquema. Cuando llegaron aquí los españoles, nos señalaban, es que ustedes hacen el amor como chuchos. Pues sí, ¿verdad? O sea, pongamos esto en la posición del perrito, decía mi abuelita. Pongamos esto en posición del perrito. Miren, ¿cómo queda el útero con respecto a la vagina? ¿Sí? Entonces, el útero queda hacia abajo y entonces toda la eyaculación aquí en el borde final de la vagina, va directamente hacia el útero. Entonces, eso favorece enormemente la fecundación. ¿Sí? Pero, ahora pongamos la posición que vinieron a enseñarnos los españoles. ¿Sí? La del sacristán, la de los... todas esas que quieran ustedes ponerla, que cómo es con la mujer con el vientre hacia arriba. Pongamos ahora este esquema con el vientre hacia arriba, ¿cómo queda el útero? O sea, queda para arriba. Y es de las posiciones que menos favorece la fecundación. Y claro, pues sí, esto lo que menos querían era estar fecundando por todos lados, ¿verdad? Pues entonces, y la que nosotros usábamos tradicionalmente es la que más favorece la fecundación, ¿sí? Entonces, estamos claros que esta posición que tiene el útero con respecto a la vagina sí es importante para fines de fecundación. Hay algunos problemas, algunas parejas en donde pasan tiempo y no logran la fecundación. A lo mejor de lo primero que le van a decir es prueben en otras posiciones. Y eso puede ser a consecuencia de estrechez cervical,
en donde no pasan los espermatozoides, pues eso ya su ginecólogo les dirá qué es lo que corresponde, ¿verdad? Pero efectivamente la posición durante el acto sexual sí puede tener injerencia sobre el resultado final de la fecundación, ¿no? Bien, esto es lo que tenemos ya, aquí lo hemos estado viendo esquemáticamente. Esta ya es la porción visceral, aquí están los ovarios, aquí están las trompas de falopio y tenemos allí en el centro el útero. Aquí esta es otra vista, esto es desde arriba, tenemos aquí los ovarios, aquí están las trompas y aquí está ya la cavidad, o sea, el cuerpo del útero. Si vemos esta porción serosa que se le llama, eso es el perimetrio, o sea, el forro que tienen toda víscera, pues esa es la porción serosa, en este caso es el perimetrio, aquí estaría la cervix y posteriormente allá abajo la vagina. Este es un útero con endometriosis, si ven ustedes, toda la cavidad está invadida. Ustedes van a llevar en sus cursos de patología, van a poder ver todo eso. Pero entonces, este es un corte ya transversal del útero, eso ahí tenemos esa cavidad. Y de lo que interesa en este momento es esta parte interna, esto de acá, que es el endometrio. ¿Por qué saco a colación a cada rato este endometrio? Porque allí les digo es donde ocurre la ovulación y eso es lo que se va a estar desprendiendo constantemente durante las menstruaciones. Entonces, este endometrio, ya dijimos, esta es la capa muscular, esta es la capa muscular, este es el perimetrio y este es el endometrio, o sea, esta capita que forra la cavidad uterina. Pues esa capita está constituida por estas tres capas. Una es la capa basal, que es esta de acá. Otra es la capa esponjosa, que es esta de aquí. Y la otra, esta de acá, es la capa compacta, que sería ya la capa que forra internamente el útero. Pues entonces, este endometrio, esta capa aquí, estas tres capas, son las que se van a ver influenciadas por los estrógenos. Ahorita vamos a ver por qué los estrógenos. Pero entonces, esta capa es la que se va a estar desprendiendo durante la menstruación. O sea, esta es la que va a crecer y se desprende durante la menstruación. Y además esta capa, por lo que nos interesa en embriología, es porque aquí es en donde se va a desarrollar la placenta para que ocurra esta implantación. Bien, entonces, veamos hormonalmente qué es lo que está pasando. En principio, decíamos, el hipotálamo, en el centro del cerebro, tenemos una glándula que es el hipotálamo. Ese hipotálamo tiene muchísimas funciones, desde decirles a ustedes si tienen hambre o no, decirles a ustedes si tienen sed o no, decirles a ustedes ya estoy en edad para reproducirme, decirles a ustedes tengo calor o tengo frío. O sea, el hipotálamo tiene muchas funciones. Y entonces una de estas funciones del hipotálamo es secretar la hormona liberadora de la folículo estimulante. No sé si la tengo ahí tal cual. Es la FSH. Casi siempre le ponen una R así en chiquitito o se la ponen en grande, que eso es la hormona folículo estimulante. Pero esta R es de release, del anglicismo de los gringos, que fueron los que le pusieron el nombre, que esto es liberadora. O sea, release es liberadora. Entonces, esta es la hormona liberadora de la folículo estimulante. Eso es en el hipotálamo. Bien, entonces,
esta hormona liberadora de la folículo estimulante va a actuar sobre la hipófisis. La hipófisis es otra glándula que tenemos. Si está aquí el hipotálamo, la hipófisis está aquí a la par. La hipófisis nos sirve para muchísimas cosas también. Pero una de las cosas para lo que nos está sirviendo la hipófisis es para, a consecuencia del efecto de la hormona liberadora de la folículo estimulante, va a hacer liberar la folículo estimulante. Esto está muy fácil. ¿Sí? El hipotálamo, la liberadora de la folículo estimulante, y la hipófisis, la folículo estimulante. Eso está sencillo. Bien. Pues entonces ahora, esta folículo estimulante, como su nombre lo indica, va a actuar sobre los folículos, estos folículos primordiales que teníamos nosotros allí. Entonces estos folículos van a empezar a crecer, siguen creciendo estos folículos, o sea, esa capa granulosa de la que hablábamos empieza a proliferar, a formarse todo eso. Y aquí vamos a tener una hormona importantísima que de las tecas, ¿se acuerdan cuáles dijimos que eran las tecas? Eran células que rodean aquí al folículo. Estas tecas, ahorita lo voy a decir así, pero después vamos a ver unos detallitos que no es tal como se los estoy diciendo. Pero por el momento vamos a decir que las tecas liberan estrógenos. ¿Sí? Al irse desarrollando el folículo, empiezan a desarrollarse las tecas y estas tecas empiezan a secretar estrógenos. Ahora, estos estrógenos tienen dos funciones importantísimas. Uno, hacer que el endometrio, que estábamos hablando hace un momento, que este endometrio crezca. Vaya creciendo este endometrio, y mientras más estrógenos hay, este endometrio sigue creciendo. Entonces es importante que tengamos la folículo estimulante para que el folículo crezca, crezcan las tecas, se secreta ese estrógeno para que el endometrio crezca. Otra cosa importante que hacen los estrógenos es inhibir a la folículo estimulante. ¿Sí? Entendemos aquí por qué en los anticonceptivos hormonales muchos son a base de estrógenos, porque inhibe a la folículo estimulante y entonces se cierra todo este proceso. ¿Sí? Bien, pero entonces ahora se secretan esos estrógenos y este endometrio va creciendo. Ahora, estos estrógenos, además de inhibir a la folículo estimulante, mientras está la folículo estimulante todavía y empiezan a aparecer los estrógenos, esas dos en conjunto hacen que se libere la hormona luteinizante, o sea, la LH. Esta LH, función fundamental en este momento es hacer que se rompa el folículo. Después vamos a ver todo lo que hace para que finalmente se rompa el folículo. Y entonces, al romperse el folículo, pues ya se fue el ovocito, que ahí le vamos a seguir la pista después. Pero entonces, ¿cómo vamos ahorita? Ocurrió la ovulación, se rompió el folículo y entonces se rompen las tecas. Al romperse el folículo se rompen las tecas. ¿Y qué dijimos que hacían las tecas? Secretaban estrógenos. Entonces, como esta cuestión se rompe, dejan de secretarse estrógenos. ¿Sí? Y menos mal, porque si no el endometrio seguiría creciendo y le sale por las orejas. Entonces se rompe esto, dejan de secretarse estrógenos y por lo tanto se regula el crecimiento del endometrio. Pues entonces, esto está ocurriendo, la ovulación a consecuencia de la LH,
La LH hizo que se rompieran los estrógenos. Aquí los estrógenos inhibieron a la folículo estimulante. Pero entonces ahora, ahí vemos después qué pasa con el ovocito. Me va a quedar el resto del folículo. Dijimos que teníamos el cuerpo amarillo. Ese cuerpo amarillo se va a convertir en cuerpo lúteo a consecuencia de la LH. O sea, la LH no solo hizo que se rompiera, sino que los restos del folículo hacen que esto ahí se convierta en cuerpo amarillo y secrete progesterona. Ya habíamos dicho que el cuerpo amarillo secreta progesterona. Pero entonces ahora, esta progesterona hace dos cosas. Como ya no tengo estrógenos, aunque esto sigue secretando alguna cantidad de estrógenos, esta progesterona hace que se mantenga este endometrio. O sea, los estrógenos hicieron que esto creciera y que tuviéramos estas arterias, que estas arterias proliferen para nutrir todo este tejido. ¿Y qué hay ahí en ese tejido? Un montón de glándulas endometriales, un montón de vasos sanguíneos que son indispensables para que ocurra la implantación, ¿sí? Pues entonces, los estrógenos hicieron que esto creciera y la progesterona hace que se mantengan estos vasos, o sea, las arterias endometriales, se mantengan abiertas, nutriendo este tejido. Pues entonces ahora, veamos por qué es cíclica la menstruación. Aquí estoy diciendo que se está secretando la progesterona, ¿sí? Cuando está esta progesterona, este endometrio se mantiene, y porque se mantienen los vasos abiertos. Pero ahora, ¿qué le pasa a la progesterona? ¿De dónde venía la progesterona? Del cuerpo amarillo. Y además, la progesterona también inhibe a la folículo estimulante. Por eso, aunque empiece a bajar los niveles de estrógenos que estaban inhibiendo a la folículo estimulante, ahorita esta progesterona inhibe a la folículo estimulante. Entendemos entonces ahora también por qué hay pastillas anticonceptivas a base de progesterona. Van a encontrar ustedes algunas a base de estrógenos, otra a base de progesterona y otra en combinaciones de estrógeno-progesterona. La diferencia es el precio. Sí, las de estrógenos puede costar 30 pesos el blister, en cambio las de progesterona va a costar unos 600 pesos. ¿Sí? Pero ¿y por qué la diferencia? Porque los estrógenos cumplen un montón de funciones distintas también. Una de esas es la regulación de la presión sanguínea, otra es el metabolismo de lípidos, o sea, tiene muchas funciones. Entonces, hay personas que con un exceso de estrógenos, porque esos son los anticonceptivos, ¿verdad? Están metiendo un exceso de estrógenos para inhibir la folículo estimulante, pues entonces pueden tener otras molestias a consecuencia de esos otros efectos que tienen los estrógenos. En cambio, la progesterona no tiene esos efectos secundarios desde ese punto de vista de metabolismo de grasas y de presión sanguínea. Hasta el carácter, se ponen de un humor pero infeliz cuando le suben los estrógenos. Bien, pues entonces, pero por supuesto, los estrógenos ya se producen artificialmente, en cambio la progesterona todavía es de origen natural, animal. Pues entonces, ¿qué nos pasó acá? ¿Por qué va a ocurrir esta menstruación? ¿Por qué se va a desprender este endometrio? Porque, ¿quién era quien estaba manteniendo ese endometrio allí? La progesterona, porque mantiene los vasos sanguíneos abiertos. Pero la progesterona ahora desaparece. Y entonces, al desaparecer la progesterona, ya no hay nada que mantenga esa circulación.
este tejido empieza a morir y se desprende. Ahora, ¿por qué deja de producirse progesterona? Porque, ¿quién hacía que se produjera la progesterona? La hormona luteinizante que mantenía el cuerpo amarillo. ¿Sí? ¿Y por qué se desaparece el cuerpo amarillo? Porque, ¿quién mantenía la luteinizante? Los estrógenos con la folículo estimulante. Pero como la folículo estimulante desapareció y los estrógenos en el momento de romperse las tecas baja su concentración, pues entonces desaparece la LH. Y al desaparecer la LH, deja de desarrollarse el cuerpo amarillo, deja de producirse progesterona y se desprende el endometrio. Y esa es la menstruación. Y entonces ahora, ¿por qué otro colazo otra vez de regreso? Porque ¿quién inhibía la folículo estimulante? Los estrógenos en principio, pero los estrógenos hace rato que bajó su concentración. Después, ¿quién inhibía la folículo estimulante? La progesterona. Pero como desapareció el cuerpo amarillo, desaparece la progesterona y entonces ya no tengo ni estrógenos ni progesterona que inhiban a la folículo estimulante y entonces vuelve a actuar la folículo estimulante y tenemos todo este proceso otra vez. ¿Sí? ¿O no? Tengo que poner cara de ¿what? ¿Sí? Bien, entonces, esas son las hormonas que por el momento vamos a tener que tener en la cabeza y cómo funciona cada una de ellas. Y por supuesto vamos a ver qué pasa cuando empezamos a alterar estas concentraciones. Ok, dejamos esto por aquí entonces.